Dios bendiga a nuestra amada iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la cuarta sección de Levitán y es un honor para nosotros hoy compartir palabras con cada uno de los amigos y hermanos que se conectan a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube Génesis, las llaves del reino. Y estamos ubicados en la cuarta sección de Levitán. Y para más información nos pueden llamar al 667-6562-787-667-6562. Queremos ser una iglesia de bendición para ti, para tu vida, y queremos que Dios haga grandes cosas y que resplandezca su rostro sobre ti ponga paz. Y hoy estamos en nuestro servicio de alabanza, adoración y predicación. Dios bendiga a los que se están conectando en nuestras redes sociales. Bendiciones de lo alto para usted y cada uno de vuestras familias. Y hoy que quiero llevar en nuestra plática en Mateo 8:5, Mateo capítulo 8, versos del 5 al 13. Mateo, capítulo 8, versos del 5 al 13. Amén. Este relato de Jesús sana al siervo del centurión también está en Lucas, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. También está en Lucas 7, del 1 al 10. Pero voy a escoger la versión de Mateo. Mateo, capítulo 8, versos 5 al 13. Del 5 al 13. Mateo, capítulo 8, versos del 5 al 13. Amén. Y vamos a hablar hoy de Jesús sana al siervo de un centurión. Amén. Cabe resaltar que Mateo fue el primer publicano que Jesucristo llamó para que le siguiera. Mateo era un recaudador de impuestos, no era muy querido ante el pueblo judío, pero Dios vio algo. Cuando Dios ve algo en ti que el hombre no ve, y el favor de Dios siempre te acompaña, siempre está contigo en todo momento. Y Jesucristo llama a Mateo con un propósito, y es de que escriba el Evangelio de Mateo para nuestro tiempo. Amén. Gloria a Dios. Y si buscamos el nombre, el significado del nombre, porque Dios siempre da un significado a los nombres de los discípulos. Mateo, como dije ahorita, fue el primer recaudador de impuestos que Cristo llama a los procesos del Evangelio. Es el discípulo que acompañó a Jesucristo siempre y estuvo con Jesucristo hasta la crucifixión, y también estuvo con Cristo en la crucifixión y en la resurrección, y fue uno de los que fue bautizado con el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. Mateo, su nombre anteriormente era Leví, y se destacaba primordialmente se destaca como el autor de su propio evangelio, que lleva su propio nombre. Amén. Y también estamos viendo que Mateo escribe a Israel
y a los judíos el libro de Mateo fue escrito para Israel y los judíos. Israel es la nación de nuestro Señor Jesucristo, creada por Dios a través de los 12 hijos de Jacob. Cuando Jacob lucha con el ángel, por el coro que dice, luchó Jacob con el ángel por una gran bendición, el ángel le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y a través de sus hijos se crea la nación de Israel. Vamos al relato bíblico donde Jesús, entrando en Capernaum, vino a Jesús un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en mi casa, es paralítico y está atormentado gravemente. Y Jesús le responde: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Porque yo también, ahora vamos a ver el relato de por qué el centurión le dice a Jesús: manda tu palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este: ve y él va, y al otro: ven y él viene, y a mi siervo: haz esto, y mi siervo lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, Jesús siempre andaba con un grupo: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora que Jesús envió su palabra. Vamos ahora a por qué el centurión manda a criar. En el libro de Lucas se ve que el centurión manda criado, pero Mateo resalta que Jesús habla directamente con el centurión. Los romanos, cabe resaltar que los romanos y los judíos no se llevaban entre sí. Los romanos y los judíos no se llevaban. Había una gran diferencia. Acuérdense que Roma fue cuando obtuvo a Jerusalén, a Israel, y lo estuvieron bajo la esclavitud del yugo romano. Pero en Lucas, si buscamos el relato de Lucas, yo quiero que lo busquemos para que usted vea algo bien importante que hizo este centurión. Unos datos que Mateo no resalta, ¿cómo diría? Que Mateo no resalta en su relato, pero Lucas tiene unos detalles que Mateo pasa por alto. Y si buscamos en Lucas 7, capítulo 7, versos 1
del 1 al 10, vamos a notar unas diferencias en el mismo relato, pero con diferentes visiones. Lucas, como médico, vio este relato de una forma diferente a como Mateo, el discípulo de Cristo, lo manifestó en su libro. Y vamos a hablar de Lucas. Lucas era un médico y estuvo siempre con Pablo. Lucas era gentil y Lucas escribió el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos. Y los griegos obviamente eran gentiles. Y a mí me gusta más el relato, ambos relatos me gustan, pero en Lucas hay una expresión más completa de este mismo relato que Mateo nos está enseñando en su evangelio. Y como maestro, pues me gusta dar ambas versiones. Una que es conforme a como Mateo lo vio al lado de Cristo, y otro es como Lucas, médico, relata en su evangelio el mismo acontecimiento que Mateo resalta en su evangelio. Y dice en Lucas, tantos libros que a uno la cabeza se le llena de Biblia. Lucas capítulo 7 versos del 1 al 10. Escuchen bien el relato. Y vamos a ver después el por qué la diferencia entre ambos evangelios. Amén. Y yo quiero resaltar como maestro lo que sucedió cuando Lucas lo señala un poco diferente el relato al como lo señala mi amigo Mateo, el recaudador de impuestos. Amén, así es. Dice que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía en Capernaum. Amén. Y entonces nos señala y nos dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, está hablando del centurión que quería mucho a su siervo, estaba enfermo y a punto de morir. Para que vayan viendo los estilos diferentes de los autores. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, perdónenme un momentito, amén. Estamos en vivo y en vivo no hay nada igual. Amén. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. O sea, el centurión no se acercó en el relato de Lucas a Jesús, pero envió unos ancianos judíos a acercarse a Jesús, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que concedas esto, le dicen los ancianos a Jesús, porque ama a nuestra nación. Los ancianos le dicen a Jesús: el centurión es digno que tú hagas el milagro
porque Él ama a tu nación. Y vamos a ver por qué Él dice que Él ama a tu nación. Y nos edificó una sinagoga. El centurión romano edificó una sinagoga para los judíos en Israel. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, el centurión envió a él unos amigos. O sea, primero fueron los ancianos judíos, ahora fueron unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y ya se lo dije, porque judíos y romanos no se llevaban. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Esa Aleluya. parte, fíjate que Mateo recalca que el centurión fue donde Jesús, y aquí el verso 7 nos dice que el centurión le dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Este verso subrayenlo. Y usted dirá: pastor, la Biblia se contradice. No, la Biblia nunca se contradice. Lo que sucede es que son diferentes ángulos del mismo milagro que hizo Jesús. ¿Amén? Y son relatos contados en el mismo milagro en diferentes relatos. El verso 7. Ahora dice lo mismo que el verso 8 relata lo mismo que dijo el centurión a Jesús. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, el centurión tiene un jefe y él está sujeto a la autoridad de su jefe. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este: ve, y él va. Y al otro: ven, y viene. Y al siervo mío: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, el mismo relato de Mateo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados, los ancianos y los amigos, hallaron al siervo que había sido sanado. El relato, y quiero resaltar, como lo cuenta Mateo y como lo cuenta Lucas, es irrelevante. Es el mismo milagro en diferentes versiones. Y eso no impide que el milagro de Jesús se hizo en la vida de aquel centurión, de aquel criado, por la fe y el amor que el centurión sentía por su criado. Cabe resaltar que cuando es el amor que usted tiene por su prójimo, no hay impedimento de Dios en hacer el milagro que usted espera. En Lucas, el centurión era encargado de 100 hombres en un ejército romano. Vino a Jesús no como último recurso ni amuleto mágico,
sino porque creía que Dios envió a Jesús a aparecer y reconoció que los judíos tenían un mensaje de Dios para la humanidad. Ese es el pensamiento de aquel centurión romano que hizo en el relato de Lucas una sinagoga para los judíos. Se narra en Lucas que él amaba tanto a la nación judía y a Israel que construyó una sinagoga para que adoraran a Dios. De manera que le resultó natural recurrir a Jesucristo en medio de su necesidad. Santo. Amén. El milagro no era para el centurión, era para el criado del centurión, por cuanto él amaba a su criado. ¿Por qué el centurión relata? ¿Por qué el centurión envió a Jesús unos ancianos judíos en vez de ir él mismo? Enterado del odio de los judíos a los soldados romanos, por eso él quiso no interrumpir una reunión judía, porque el centurión sabía del odio y del repudio que había de la nación de Israel hacia los romanos por la opresión que los romanos tenían con los judíos. Como un capitán de ejército cada día delegaba tareas y enviaba a grupos en misiones, y de ahí que escogió esta misma manera de enviar un mensaje a Jesús. Como él envía a los soldados a hacer misiones, asimismo él envió a sus siervos y a sus amigos con fe de que Jesús iba a hacer el milagro en su criado. Fíjese en la fe de ese caballero. Yo no me acerco a Jesús porque soy romano, soy guardia y a nosotros nos repudian. Pero miren las obras que hizo este guardia romano, este centurión romano para el pueblo judío. Hizo una sinagoga para que ellos adoraran a Dios. Mateo dice que el centurión romano visitó personalmente a Jesús, mientras que Lucas dice que envió unos ancianos de los judíos para su petición a Jesús. En tanto, con los mensajeros Jesús trata con el mismo centurión. Es lo mismo. El relato no daña, no afecta el milagro que Cristo iba a hacer conforme a la fe del centurión sobre su criado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para su audiencia judía, Mateo enfatizó la fe del hombre, del centurión romano. Para su audiencia gentil, Lucas fue el primer gentil que convirtió un evangelio gentil para los griegos. Apunten bien eso. Lucas gentil hizo el primer evangelio gentil para los griegos, porque los griegos no eran judíos, no estaban en Israel. Los griegos eran gentiles, eran aparte de la nación de Israel. Amén. Estamos sacando unos detalles y estructurando, porque no es coger un texto bíblico y hacer una predicación y una gran liturgia sin el conocimiento y el trasfondo de lo que Cristo dejó saber a través de Mateo, su discípulo, y Lucas, un médico que escribió el mismo milagro en diferentes efectos, pero el resultado fue el mismo.
Lucas destaca las buenas relaciones entre los ancianos judíos y el centurión romano. Fíjese que el centurión romano tiene ancianos que son judíos. El centurión no fue a Jesucristo ni tampoco esperaba que Jesús fuera a él. Ni el centurión fue a Cristo, ¿verdad? Ni Cristo tampoco fue al centurión. Porque esto se trata de fe. La fe es la certeza de lo que usted espera y es la convicción de lo que usted no ve. Así no necesitaba estar presente para que sus órdenes se llevaran a cabo. Tampoco Jesús necesitó estar presente para sanarlo. Pero la fe del centurión fue tan esencial, sorprendente, porque era un gentil que aún no conocía el amor de Dios. Ahora vamos a traer estos relatos bíblicos a nuestra vida. Nosotros en el estudio bíblico habíamos dicho que nosotros no estuvimos en el sacrificio de Jesús. Cristo le dice a Tomás, cree porque viste, pero bienaventurados son los que creyeron. Sí. Amén. La fe es algo tan y tan importante en la vida del cristiano que lo pone como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas de las hortalizas. Pero que cuando se siembra, esa fe crece, ese grano de mostaza crece. Y viene a ser un árbol tan y tan grande, una hortaliza tan grande que hasta las aves del campo, relata la Biblia, vienen y anidan en ella. La fe de nosotros es sembrada en nuestro corazón. ¿Y qué hace crecer la fe en nosotros? Agárrese bien de la silla. Lo que hace crecer la fe en nosotros son las pruebas, las situaciones que pasamos día a día. Si vamos a ver todo el relato, tanto de Mateo y de Lucas, que es el mismo milagro, la misma situación y el mismo milagro, y el resultado fue el mismo. Si vamos a ver, tal vez el criado no tenía la fe que tenía el centurión, pero el criado fue sano por la fe del centurión. Lo que hizo crecer en ese centurión la fe de él fue la situación de enfermedad de su criado, al cual él amaba tanto, que la fe tan grande y poderosa de ese centurión cautivó a Jesucristo de tal manera que obligó a Cristo a sanarlo. Jesucristo gratificó la fe del centurión por la enfermedad de su criado. En nuestros servicios de oración, aquí están todas las listas de peticiones de todos los miércoles. Tal vez los peticionarios no tengan fe, pero ustedes que son la iglesia, que ponen aquí
los nombres de los peticionarios, Cristo obra por la fe de ustedes, aunque el peticionario no tenga la fe que tenemos nosotros. Amén. Como dice la palabra, que la oración de fe sana al enfermo. Aleluya. Nos pasa lo mismo que el centurión. No tenemos presente ni a Cristo ni al enfermo, pero enviamos la palabra a Cristo y por su llaga el enfermo es sano. Gloria a Dios. Amén. No tenemos al enfermo presente. No tenemos a Cristo presente. Pero lo tenemos presente en nuestra vida. Tenemos presente la fe. Y de la presencia de Cristo por su llaga hace que el enfermo que nosotros ponemos en la petición reciba la sanidad o el milagro Gloria a Dios. del peticionario. Amén. Estamos aprendiendo que la oración de fe sana al enfermo. ¿Qué es la oración de fe? Lo que llevamos todos los miércoles en peticiones en la iglesia Génesis, las llaves del reino, lo plasmamos en un papel, como Mateo y Lucas lo plasmaron en un papel, el milagro de Cristo. El centurión tenía una petición, tenía fe, y el Cristo de la gloria lo sanó. Aleluya. En el caso de nosotros tenemos fe. El Cristo de la gloria llevó nuestras enfermedades, nuestras situaciones a la cruz del Calvario, y por nuestra oración, nuestra fe, el peticionario recibe el milagro. Amén. Y lo mismo que se plasmó en Mateo, en su evangelio que se escribió, lo mismo que escribió Lucas en su evangelio, es lo mismo que se escribe aquí en la iglesia todos los miércoles, las peticiones en un papel para que Cristo haga el milagro a través de nuestras oraciones, Aleluya. a través de nuestra fe, porque la fe es la que mueve la mano de Dios en obrar. No fue necesario la presencia del centurión ante Cristo según Lucas. Y no fue necesaria la presencia de Cristo según Lucas en el centurión. Lo que aquí trabajó no fue la presencia ni de Jesús ni la presencia del centurión, fue la fe. Porque la fe mueve montañas. Y repito, la oración de fe sana al enfermo. Consejo. Cuando usted esté enfermo, primero vaya ante Dios. Ore. Declare el milagro de Cristo en su cuerpo. Y el milagro de Cristo a través de su llaga hará el milagro de sanidad en usted. Aleluya, gloria a Dios. Porque a veces salimos corriendo para el médico por cualquier dolor o por cualquier condición. Y eso es bueno. Es bueno. Pero primero contemos con Dios antes de ir al médico. No es que usted se va a aferrar en que yo no voy a la cita médica porque el Señor me va a sanar. Amén, gloria a Dios. Pues ve al médico para que el médico confirme el milagro que Dios hizo en ti. Aleluya, amén, gloria a ¿Usted Dios. me está entendiendo? En esta semana, la semana pasada me hicieron el MRI de mi cuarto tumor para dar seguimiento a ver cómo está ese cuarto tumor.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando me hacen el MRI para saber la condición del cuarto tumor, me dijeron envíaselo al doctor Ricardo Bravo, que es mi neurólogo. Y si hay que adelantar en la cita por los resultados del MRI, te llamamos. Amén. Pasó el miércoles, jueves, viernes yo dije voy a llamar para ver qué pasó. Me dicen de la oficina de mi doctor que todo salió bien en el MRI, que no es necesario la urgencia de adelantar la cita. Que mi cita iba a correr normal. Mi nieta me dice, abuelo, es bueno reconocer que Dios te cuida, pero también tenemos que reconocer que los médicos son los que nos cuidan en la tierra. Los médicos siempre son las personas que van a declarar el milagro de Dios en tu vida. Amén, gloria a Dios. Esos son los que van a certificar. Estarán los tumores ahí, pero el Cristo de la gloria te mantiene con vida y te mantiene con salud. No es el milagro necesariamente que los tumores desaparezcan. Si desaparecen, amén, gloria a Dios. Pero si están ahí, mi fe no está en que desaparezcan, mi fe está en que el Cristo de la gloria me mantenga de pie. Y muchas veces malinterpretamos los milagros de Dios. Queremos que la diabetes ¡bum!, desaparezca. Que la condición que tenemos de salud desaparezca. El proceso de sanidad, la sanidad tiene un proceso, un tiempo y un cumplimiento. Bendito Dios. Y nosotros tenemos que esperar pacientemente en Jehová. Si los tumores están todavía en mi cabeza, eso no significa que Dios no ha hecho la obra. Porque si yo estoy de pie, es resultado y confirmación de que Dios sí hizo la obra. Aleluya. Aunque los tumores estén. Gloria al Señor. Cuando usted se corta o usted lo opera, se quedan las cicatrices. Y las cicatrices es una señal y una confirmación del milagro de sanidad y cicatrización que Cristo hizo en su cuerpo. Las llagas de Cristo reconocen en nosotros que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por sus llagas, las heridas, los latigazos, los clavos en la cruz, todas esas cicatrices de Cristo nos enseñan y nos revelan que ahí fueron llevadas nuestras enfermedades, nuestras condiciones. Y muchas veces malinterpretamos los milagros. Y van a venir gente que van a decir, si te siguen los tumores, ¿por qué no tienes fe y no has creído? No, mi amigo, no, mi hermano. Si estoy de pie y estoy en vida, es porque el milagro de Cristo se formó en mí para seguir adelante. Aleluya, gloria al Señor. Pero Dios no me ha quitado la condición de diabetes, pero la tiene controlada gracias a los medicamentos que Dios le permite en sabiduría a una persona crearlo para cuidar tu salud.
¿Qué es lo que manifiesta el estudio de sangre que nos hacemos en los laboratorios? Nuestra condición de salud. ¿Cómo está nuestro cuerpo? La sangre de Cristo revela en nosotros la condición espiritual de nosotros. Aleluya. No creas que Dios no está obrando en tu vida porque la condición está en ti. Aunque la condición esté en ti, aunque tengas los síntomas que tengas, el Cristo de la gloria te tiene de pie. Y el milagro es un proceso. Hubo milagros, hubo sanidades en Jesucristo que fueron inmediatas. Pero todos los que recibieron el milagro de Cristo en los 4 evangelios tuvieron un tiempo en su enfermedad hasta que Cristo llegó y los sanó. La mujer del flujo de sangre tuvo que esperar 12 años. Los paralíticos de nacimiento. El ciego de nacimiento. O sea, todo es un proceso. Y en el tiempo de Dios, en el proceso de tu milagro, tú vas a ver a Dios obrando en tu vida a favor tuyo. Amén. Aleluya, amén. Y la gente deja de creer porque todavía tengo mi condición, pero dentro de tu condición el favor de Dios está obrando en ti. Gracias, Dios. Gracias. Y tu dependencia no es de la sanidad del cuerpo, sino la sanidad del alma. La sanidad del espíritu. La mayor parte de las enfermedades del cuerpo las refleja la mente. La depresión nos quita el hambre. La depresión nos quita el sueño. La depresión nos quita a veces hasta el deseo de seguir adelante. Una vez yo encontré una persona y me dijo, ¿cómo? Yo le pregunto, ¿cómo es? Dios te bendiga? ¿Cómo te me dice? Como Dios quiere. Y yo le dije, de verdad, si tú estás como Dios quiere, tu mirada tiene que estar puesta en Dios y no en tu aflicción. Porque Dios no te quiere ver así. Y caemos nuevamente en lo que es sanidad interior. Gloria a Dios. Hay enfermedades del alma y del espíritu que se reflejan en la mente, se guardan en el corazón del pasado, se vive en el presente y nos detiene. Y eso hace más daño que una enfermedad física. Porque para la diabetes hay medicamentos, para la alta presión hay medicamentos, pero para los recuerdos y el pasado en el presente, ahí no hay medicamento. Y ese es el cáncer espiritual, mental, que afecta el alma y el espíritu y nos detiene. Y a veces nos cegamos tanto en las situaciones del pasado que nos afectan el mirar el presente y las bendiciones que Dios tiene cada día para nosotros. Y ahí no hay medicamento. El único medicamento para la depresión se llama criptomicina de 10 millones de miligramos. Y criptomicina usted lo puede buscar a través de la farmacia de la oración. Aleluya. Entrando en la farmacia del aposento alto, diciéndole, Padre, heme aquí, esta es mi condición, te la entrego. Quita de mí lo que a ti no te agrade. Y esa es la primera dosis de medicina para usted recibir la sanidad de Dios para el alma y para el espíritu, que la refleja el cuerpo. Muchas veces las enfermedades de la mente
del alma y del corazón las refleja el cuerpo. Y son peores que las enfermedades, que condiciones, que si diabetes, alta presión, que si todas esas cosas. Así es. Y eso fue lo que no detuvo al centurión para buscar a Jesús de diferentes formas. Mateo lo relata que el centurión fue directo a él, Lucas lo relata y no es para contradecir, el relato y el hecho es mismo y el resultado es el milagro de Cristo. La fe es la certeza de lo que esperamos y es la convicción de lo que no vemos. Es dar por hecho un hecho que no está hecho, como decía nuestro amigo Iván Clemente, del comedor de la Kennedy. Dios siempre tiene el cuidado de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado. Los ojos de Jehová están puestos sobre nosotros. Ante cualquier condición de nuestra vida o de nuestro cuerpo, vamos a encerrarnos en el aposento, en secreto, para que el Señor nos vea en secreto y la ciencia publique el milagro de Cristo. Volviendo al centurión, envía a los ancianos judíos a Jesucristo. Luego envía a sus amigos. Los amigos le dicen la condición del centurión, de por cuanto es romano, no es digno que Jesús entrara a un hogar romano. Pero sin embargo, fue a la casa de Zaqueo, que era un pecador, que le cayeron arriba los fariseos y escribas, porque estás comiendo con pecadores y deja que una prostituta te unja con un alabastro. Siempre van a haber religiosos que van a juzgar nuestra condición, van a juzgar y a decir lo que no tienen que decir. Amén. Por malas interpretaciones. Fíjate que el centurión, y aquí vamos a hablar de ahora de autoridad. El centurión se somete a la autoridad suprema que está por encima de él. 1, 2. El centurión se somete a la autoridad que está por encima de él. Ese es el ejemplo que él le da a Cristo. Sujeción, fidelidad. El centurión no está por encima de sus gobernantes, él está por debajo de sus gobernantes. Envía a los ancianos y los ancianos van a donde Jesús, según el relato de Lucas. Obediencia, sujeción. Aleluya. Eso fue lo que cautivó a Cristo en obrar en fe a sanar el criado. Cuando hay sujeción, cuando usted se sujeta a Cristo, hay bendición. Gloria al Señor. Los criados se sujetaron al mandato del centurión. Los soldados que el centurión tenía a cargo estaban sujetos al centurión. Siempre los seguidores tienen que estar sujetos a sus líderes. Aleluya. No los seguidores por encima de los líderes. Sujeción. Y por esa sujeción, fidelidad, llevó a fe. Y la fe fue el resultado del milagro de Cristo en el criado. Aleluya.
Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, hay milagro y hay bendición. Tiene que haber una fidelidad, una sujeción. Nosotros no podemos estar por encima de Dios para darle instrucciones de cómo queremos que Él opere. La fe no se trata de irnos por encima de los propósitos de Dios en nuestra vida. La fe está sujeta al milagro de Cristo en nosotros. Y nosotros estamos sujetos a la fe. Muchas veces queremos condicionar nuestras peticiones y nuestros milagros de sanidad. No, yo quiero que tú me sanes así. No, yo quiero que el milagro que tú operes en mí sea de esta forma. No, el milagro que Dios opere en ti es conforme a tu fe. Tú te sometes a tu fe. Tu fe te va a someter a ti a la voluntad de Dios para recibir el milagro. Todo es sujeción. Imagínese que los criados no hicieran lo que el centurión dijo. Imagínese que los amigos que envió luego a Cristo no le dijeran a Cristo lo que hacía el centurión. Imagínese el desorden, porque cuando no hay sujeción hay desorden. Imagínate el desorden y el caos que se crea. Cuando no hay amor, no hay fidelidad y no hay sujeción. Nosotros estamos sujetos a Cristo. Estamos sometidos a Cristo. Y la fe no se condiciona. La fe se cree y se espera. Amén. Si Moisés no se hubiera sometido a Cristo, a Dios, no pudo haber sido el libertador de Israel. Y fíjese que Israel no se sometió a Moisés. Y los que salieron no entraron, pero entraron sus hijos. Cuando no hay sometimiento, hay disciplina. Se acarrean consecuencias. Pero Dios siempre tiene un orden en nuestra vida. En el orden del centurión, según el relato de Lucas, es que envía a unos ancianos. Envía a unos amigos a relatarle que él está sujeto a autoridad. Y los que están bajo su autoridad le obedecen, porque él obedece también a su superior. Los pastores aquí estamos sujetos a Dios. Aleluya. Para llevar una iglesia conforme al pensamiento y el propósito de Dios. Para recibir el milagro de Dios en nuestra vida, tenemos que someternos a Dios. Someter nuestras condiciones, someter nuestras enfermedades por medio de la oración, por medio de la fe, para recibir el resultado que esperamos de parte de Dios. Y es un proceso. Los leprosos, los 10 leprosos fueron sanándose cuando iban de camino. Y uno vino a darle gracias a Dios. Y los milagros, todos esperamos por un milagro de sanidad, por un milagro de libertad. Y todo está sujeto al tiempo y al momento de Dios. Que Dios te bendiga, amigos de Facebook. Dios les bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sobre ustedes ponga paz. A los amigos de YouTube, Dios les continúe bendiciendo. Puedes ver y suscribirte en nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino.
Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz del Altísimo reine siempre en cada uno de vosotros. Puedes ver todos y cada uno de nuestros mensajes y los programas de la iglesia a través de nuestro canal YouTube Génesis, las llaves del reino. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Gracias a los que se conectaron. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.